Isaac, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es Romanos capítulo 4. Hemos compartido algunos versículos poco a poco durante varios días, más o menos una semana, que es lo que nos estamos llevando por cada capítulo. Pero quiero hacerte este video como resumen, como ayuda para el cuestionario que te estoy adjuntando. Y bien, el capítulo 4 prácticamente lo que podríamos entender de él sencillamente es que el apóstol Pablo está demostrando cómo la salvación antes de Cristo era de igual forma a la que es la salvación después de Cristo. Es decir, nuestra salvación no es por obras, sino por fe. Pablo cita un poco de un personaje que es el padre de la fe, que también se le conoce así, que es Abraham, y nos recuerda en el primer versículo, en los primeros 3 versículos, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nunca vemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que las obras que haya hecho Abraham le fueron contados por justicia. Hubo buenas obras que él hizo, como cuando él entregó todos los diezmos de todo a Melquisedec, o cuando mostró obediencia a Dios, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac sacrificarlo, pero ninguna de ellas se menciona que fue contado por justicia ante Dios, sino solamente su fe. Y bueno, este capítulo, Pablo utiliza el testimonio de Abraham para demostrarle a los de la circuncisión, que son los judíos, representan a los judíos este acto religioso que se convirtió como tal, eh, y les está demostrando que no es por las obras, que no es por la circuncisión, que no es por todos los actos que de continuo hace el judaísmo. Y les dice que también les pone otro ejemplo, les menciona también a a David, que dice en el versículo 6, dice del 6 al 8, dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Isaac, esto lo vemos en el Antiguo Testamento, como David reconoce en uno de sus salmos que no hay culpabilidad de las transgresiones a todo aquel que Dios perdona. Dios es el que da el perdón, Dios es el que observa el corazón, Dios es el que ve y te da la oportunidad de seguirle y de poder ascender a los cielos cuando muramos por primera vez. Vemos en este capítulo 4 de Romanos que la justificación tiene lugar por la fe y que la ley lo único que ocasiona en nosotros pues es mostrarnos la necesidad de ejercer fe para con Dios. La ley tiene una parte importante, pero por cumplirla nadie será salvo. Entonces, la ley solamente lo que nos muestra es la necesidad.
Y la fe es el resultado o la respuesta, más bien, es la respuesta de poder alcanzar lo inalcanzable para los hombres. Por fe podemos ser limpios, por la fe podemos ser transformados, por la fe podemos ser regenerados, por la fe podemos cambiar verdaderamente desde dentro de nuestro corazón. Dice el pastor Harold de Bilbis que por la fe logramos lo que por la ley no. Por la ley solamente vemos como si nos viéramos en un espejo y viéramos las manchas de nuestra vida. Pero por la fe podemos ser limpiados. Él citó Romanos 8:3 que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y al final, Isaac, solamente nos queda como reflexión la manera en la que termina este capítulo diciendo: por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Creer que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos es lo que nos es contado por justicia. Que Dios te bendiga, Isaac.